Por favor, alce su mano y se la van a proporcionar. Hojita y pluma. Bueno, iniciamos. Fe es confiar en Dios, en lo que Dios es, lo que ha hecho y en sus promesas. Recordemos, la fe no es optimismo, no es creer a ciegas, no es tener buenos deseos, no es una concentración como para decir, tengo fe que va a suceder tal o cual cosa. Eso no es fe. El segundo punto que vimos ese día con el pastor, fe es tener la certeza, es tener una garantía. En otras traducciones de la Biblia podemos encontrar eso de la certeza como una garantía, una seguridad. Lo podemos ver en la creación misma y lo que Dios ha hecho en la historia. Es saber que Dios es fiel y cumple todo lo que Él ha prometido. Punto número 3 de esa predicación es fe, es tener seguridad, es tener una evidencia. Lo que Jesús ya ganó a favor nuestro, Jesucristo vendrá y premiará a quien ha hecho su voluntad y a quienes lo han buscado, buscando su amistad del Señor Jesús. Esto fue lo que vimos en el primer domingo. En el segundo, vimos esto. El punto número 1, fe es la obediencia total. Una fe inmadura nos lleva a obedecer parcialmente a Dios. Y la semana pasada escuchamos cómo Noé obedeció a algo que pareciera pues una locura, ¿no? Hacer una barca donde ni siquiera había un mar. Lo mismo Abraham, Moisés, estas historias impresionantes. Dios hace cosas grandes y el obedecer a Dios es regresarle un poco del gran amor que Él tiene para cada uno de nosotros. La obediencia es una forma también de alabar a nuestro Señor. Punto número 2 que vimos es, fe es amistad íntima con Dios. El tamaño de nuestra fe nos lleva a buscar a Dios a cada momento. También vimos la historia de Enoc, no sé si recuerdan de Enoc, y él llegó a ser amigo de Dios, pero ¿qué hizo Enoc? Ahí la Biblia lo describe claramente. Primero, pues creyó que Dios existe, obedeció, lo buscó y Dios lo premió con su amistad. Es fenomenal todo eso que ocurrió con esta historia de Enoc, la amistad que Dios le dio. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de fe, es obedecer un llamado. Fe es esperar con paciencia ante un imposible. Fe es vivir como extranjero mirando al futuro. Y el último punto, el cuarto, es fe es entregarle a Dios lo más valioso. Y vamos a platicar acerca de todas estas cosas este día. Hermanos, permítanme que hagamos una oración. Vamos a entregar este servicio a nuestro Señor. Les pido que inclinen su rostro. Bendito Dios, Padre bueno y misericordioso. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos una vez más aquí en esta tu iglesia Península Viva. Rogamos, Señor, de tu presencia, que tu Espíritu Santo entre en nuestro corazón, en nuestra mente, y nos ayude, Señor, a discernir tu palabra. Queremos gozarnos de tu presencia este día, Señor. Queremos alabarte con nuestro testimonio, con nuestra obediencia. Quédate con nosotros, guíanos, Padre bueno, a través de las Escrituras. Gracias, Señor, por todo ese amor que nos das. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues para eso vamos a hacer un recorrido por la Biblia. Les pido que me acompañen en la lectura. Este es todo el contexto de lo que vamos a platicar este día. En el libro de Hebreos es en el capítulo 11, versículo del 8 hasta el 19. Y lo vamos a leer en la traducción del lenguaje actual. Acompáñenme a leer, por favor. Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también les había prometido ese país. Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad que Dios había planeado y construido sobre bases firmes. Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era ya muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Por eso Abraham, aun cuando ya iba a morir, pudo tener tantos descendientes como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Nadie puede contarlos.
Todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido, pero como ellos confiaban en Dios, las vieron desde lejos y se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso como los extranjeros. Queda claro entonces que quienes reconocen esto todavía buscan un país propio y que no están pensando en volver al país de donde salieron, pues de otra manera hubieran regresado allá. Lo que desean es tener un país mejor en el cielo. Por eso Dios les ha preparado una ciudad y no tiene vergüenza de que le llamen su Dios. Abraham confió en Dios cuando Dios quiso probar si él obedecería o no. Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. No le importó que fuera su único hijo, ni que Dios le hubiera prometido que por medio de Isaac tendría muchos descendientes. Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo, y fue como si Isaac hubiera vuelto a vivir. Bien, hermanos, este es todo el contexto en general de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y el punto número 1, ahí viene en su listado, es la fe es obedecer el llamado de Dios. En el libro de los Hebreos, vamos a regresar al versículo 8. Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Para comprender mejor el llamado que Dios le hizo a Abraham, vamos a ir a Génesis 12, del 1 al 3. Y dice así: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios había prometido enviar a alguien que pudiera rescatar al hombre de su estado de muerte, de dolor, que les había venido por su desobediencia. Eso lo podemos ver en Génesis de 3 al 15. No sé si recuerden, es cuando Dios describe la enemistad que tendría la mujer y la serpiente, y que tendría dolores de parto, que el varón trabajaría y que se cansaría y sufriría por eso mismo. Bueno, ahora cumpliendo su promesa, Dios llama a Abraham para formar su pueblo y preparar la venida del Mesías. Seguramente las preguntas que Abraham tuvo es como cualquiera de nosotros. Cuando Dios nos llama a hacer algo, no nos dice cómo, hay que caminar. Entonces, ¿cuáles creen que podrían haber tenido esas preguntas Abraham? ¿Qué tipo de preguntas? Por ejemplo, dejar mi tierra, mi hogar, mis padres, ¿a dónde iría? ¿A qué lugar? La premisa de Abraham fue la misma que es hoy en día para cada uno de nosotros: es caminar con los ojos cerrados. El llamado de Dios que le hace a Abraham es exactamente el mismo que nos hace a cada uno de nosotros. Él nos llama para formar parte de su pueblo. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en Romanos 8, del 28 al 30. Acompáñame a leer. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Las Escrituras son muy claras, hermanos. Desde Abraham hasta el apóstol Pablo, nos dejan en claro que Dios tiene un plan de redención. Y Dios llama a las personas para formar parte de su pueblo. Nosotros no somos quienes tomamos la iniciativa de seguir al Señor. Solamente obedecemos el llamado que Él nos hace. Como por ejemplo, ahorita vamos a ver la experiencia del Señor Jesús en Mateo, en el libro de Mateo 4, del 18 al 22. Dice: mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó
Y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. ¿Cómo ejercitó Abraham su confianza en Dios? Obedeciendo al llamado que Dios estaba haciendo. En Abraham podemos aprender que fe en Dios es obedecer el llamado. Es un llamado que no tiene muchas respuestas, es un llamado a caminar con los ojos cerrados. Y nuestro problema actualmente de nosotros es que no queremos caminar con los ojos cerrados. Nosotros queremos tener todas las respuestas, queremos asegurar que vamos a estar bien, que vamos a sentirnos amados, que seremos prósperos, que todo marchará bien. Eso es lo que queremos para poder movernos a hacer algo. Pero cuando Dios nos llama, lo único que nos ofrece son sus promesas. El cuidado de nosotros está por escrito en su palabra. Nos dará su perdón, Él nos proveerá de todo cuanto necesitemos. Y hay una promesa hermosa también en Mateo que dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esas promesas tenemos que basar nuestro caminar con los ojos cerrados. Queridos amigos, hermanos, Dios los está llamando. Si tú estás escuchando este mensaje, es porque Dios te está llamando y Dios espera un rotundo, claro y convencido sí como respuesta. Dios te está llamando a seguirlo, Dios te está llamando a que cambies tu manera de comportarte en la vida. Dios te está llamando a que se lo has invitado a tu corazón, te comportes como un digno hijo suyo. Ese es el llamado que Dios te hace, aparte de todos los otros demás llamados que nos da de manera individual a cada uno de nosotros. Ustedes, hermanos, deben de sentir en su corazón qué llamado en particular Dios les está haciendo que hagan para extender el extendimiento de su reino. Fe en Dios es responderle que estamos dispuestos a acudir a su llamado, aunque no tengamos las respuestas que nuestra condición humana exige. Fe es confiar que los cómo, los cuándos, por dónde, todos esos están escritos en el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y no podremos distinguirlos si no nos ponemos en movimiento. Esto es así. Tenemos que movernos para que Dios nos muestre su voluntad y podamos realizarla. Dios solo quiere que caminemos con los ojos cerrados, confiando en el llamado que Él nos ha hecho. Bien, hermanos, vamos al punto número 2. La fe es vivir como extranjero mirando hacia el futuro. Vamos a leer el mismo capítulo 11, del 9 al 10. Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también les había prometido este país. Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad que Dios había planeado y construido sobre bases firmes. Inmediatamente después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios, Dios mismo les advirtió de las graves consecuencias que sufrirían, no solo ellos, sino también la tierra. A partir de aquel momento quedó claro que nosotros no pertenecemos eternamente a este mundo. Este mundo, por efectos de nuestra maldad, sufrirá el deterioro paulatino e irreversible. Por tal razón, Dios prometió desde tiempos antiguos una nueva tierra, una morada celestial que sería incorruptible y eterna. La comparativa que hace el escritor de la carta de los Hebreos es muy clara. Abraham y su familia vivían en tiendas de campaña de materiales sumamente frágiles, pero la promesa de Dios era asegurarles una ciudad diseñada, como dice ahí, y construida por Dios sobre bases firmes y eternas. Al momento de ser llamado por Dios para formar una nación, incluía la famosa tierra prometida, la cual siempre fue una figura de la promesa de una herencia celestial y eterna. Para nosotros, hermanos, esa tierra prometida es el cielo. Vamos al libro de los Hebreos, vamos al versículo 13 y el 16. Todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido. Pero como ellos confiaban en Dios, las vieron desde lejos y se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso como los extranjeros. Queda claro entonces
que quienes reconocen esto todavía buscan un país propio y que no están pensando en volver al país de donde salieron, pues de otra manera hubieran regresado allá. Lo que desean es tener un país mejor en el cielo. Por eso Dios les ha preparado una ciudad y no tiene vergüenza de que le llamen su Dios. Ahora bien, hermanos, ¿qué es lo más importante de esta parte del ejercicio de nuestra fe? Que así como Dios espera que nosotros aprendamos a caminar con los ojos cerrados, sin ver el futuro, que también aprendamos a caminar estando conscientes que nuestra morada no es y no será este mundo. En este mundo que actualmente vivimos, no es nuestra morada. Nuestra morada Dios ha dicho que la ha preparado en el cielo. Es normal y muy humano que nos aferremos a lo que vemos, a todo aquello que nos da seguridad y tranquilidad. Sin embargo, el llamado de Dios a seguir dejando todo como Abraham también incluye que aprendamos a vivir como extranjeros en nuestra propia tierra, en nuestra propia ciudad. Estamos de paso en este mundo, no nos vamos a quedar aquí todo el tiempo. Dios ha prometido llevarnos con Él. De hecho, por esa razón enfermamos y morimos, porque nosotros estamos solamente de paso. En realidad es parte del plan de Dios, aunque nosotros preferimos pensarlo al revés. Nosotros siempre estamos procurando que Dios nos mantenga y nos conserve en este lugar. No sé si recuerdan, el apóstol Pablo decía: yo no sé qué elegir, si quedarme aquí en la tierra y seguir sirviendo a Dios o irme con el Señor Jesucristo. Y nosotros estamos en ese problema porque no hemos aprendido a caminar con los ojos cerrados y nos aferramos a lo que sí podemos ver. Pero Dios sí lo ve y hoy nos dice: confía en mí, yo tengo preparado para ti una morada celestial eterna. ¿Recuerdan la promesa de Jesús a sus discípulos antes de ir a la cruz? En Juan 14, del 1 al 3, dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo había dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Esa es la morada eterna que Dios tiene preparados para nosotros. No este mundo de sufrimiento. La vida no es color de rosa, como ya muchos hemos descubierto y andado entre ella, ¿no? Queridos amigos, nuestra fe descansa en lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, sus hijos, en la eternidad. En la medida que tengas tus ojos, tus intereses y tus sueños amarrados a las cosas de este mundo, que nos aferremos a nuestro trabajo, a nuestra casa, a nuestras propiedades, a nuestro auto, etcétera, todo lo que está en este mundo, en esa misma medida vas a vivir agonizante, angustiado, afanado por esas cosas que se acaban, porque lo que Dios quiere es que vivas caminando con los ojos cerrados, en su promesa de una ciudad diseñada y construida por Él. Esa morada o casa celestial, ya Jesucristo pagó por ella y ya es tuya. Ya tenemos una morada celestial, tenemos un hogar, una casa. El Señor Jesús fue preparado para ti. Es momento de confiar en Dios y descansar en sus promesas. Vamos al punto número 3. Fe es esperar pacientemente ante un imposible. Fe es esperar pacientemente ante un imposible. Híjole. Vamos al libro de los Hebreos, versículos 11 y 12. Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era ya muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Por eso Abraham, aun cuando ya iba a morir, pudo tener tantos descendientes como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar, nadie puede contarlos. Bien, hermanos, una pregunta: ¿por qué a Dios le gusta ponernos a prueba? ¿No se han preguntado eso? Algunas personas dicen que porque Dios tiene un gran sentido del humor y por eso nos sucede en cada cosa. Es decir, nos pone en situaciones complicadas ante las cuales no tenemos la capacidad para resolverlas, ni de ver qué sucederá en el futuro. Esa incertidumbre a veces nos ocurre. Y recuerden que el Señor nos dijo que cuando andemos en el valle de sombra de muerte, o sea, de esa no nos vamos a salvar. Cuando andemos en ese valle de sombra de muerte,
Él estará con nosotros. Su vara y su cayado, etcétera, ya lo saben ustedes en el Salmo 23. Él estará con nosotros lidiando y sobrepasando esas valles de sombra. Si ustedes no han pasado por alguno, les lamento decirles que o lo van a pasar o ya lo están pasando. A todos y cada uno de nosotros nos va a suceder ese tipo de pruebas. Muchas de esas situaciones, a veces, con alto grado de dificultad, es decir, algunas de ellas, en lugar de darnos confianza y incrementar nuestra fe, a veces nos llevan a desconfiar de lo que Dios está obrando, ¿no? A veces decimos, Señor, ¿por qué me está ocurriendo esto? Si yo llevo mis estudios en Península Viva, yo leo tu palabra todos los días, yo hago labor hacia mi prójimo, etcétera. ¿Por qué me suceden estas cosas? Pues la realidad es que todo es parte de un plan. Es el caso de Abraham y de Sara, por ejemplo, ¿no? Al momento de llamarles para formar una nación, la promesa muy clara dice el Señor: haré de ti una gran nación. Y pues bueno, ¿cómo se hacen las naciones, hermanos? Pues con personas. ¿Y cómo las iban a hacer si Sara era estéril, no? Ahí está el punto. Sara era estéril. ¿Cómo puede creer que Dios podía cumplir esa promesa si sería muy difícil para lograrlo? Pero bueno, recordemos que nuestro Señor es un Dios de lo imposible. Ustedes recuerdan que cuando Moisés saca al pueblo de Egipto y los va a llevar a la tierra prometida, llega un momento en que quedan atrapados entre dos montañas y el Mar Rojo. Entonces toda la gente pues veía la muerte inminente porque los egipcios ya venían. Pues bueno, el Señor se encarga de abrir caminos donde no hay. Lo mismo, ¿recuerdan cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos: crucen el mar de Galilea a medianoche con una barca? Y comienza a llover y comienza el viento y se empieza a anegar la barca, y van y le dicen: Señor, ¿no te importa que muramos? Pero ahí estaba el Señor. Otra más, cuando la gente seguía al Señor Jesús, se llegaron a juntar como 5,000 varones más sus 5,000 esposas, 5,000 ancianos, etcétera. Era una multitud de gente. ¿Y qué les dice el Señor a sus discípulos? Denles de comer. Nuestro Dios es un Dios de lo imposible. ¿Por qué a Dios le gusta hacernos sufrir? ¿Por qué nos mete en circunstancias difíciles? Porque la mejor forma de que nosotros podamos acrecentar nuestra fe y ver su mano poderosa en nuestras vidas es a través de estas experiencias que son tortuosas, que Dios las ha diseñado para hacernos crecer. Por ejemplo, yo hace mucho tiempo practicaba ejercicio y hacía dominadas en una barra, y no sé si sepan, ¿no? La barra hay que cruzar la barbilla. Yo hacía 10 repeticiones. Y hace poco le dije a mi hijo: vamos a volver a hacer ejercicio. ¿Cuántas dominadas creen que hice? 3, cuando hacía 10. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no tengo la fortaleza? ¿Por qué no tengo la agilidad? Porque necesito ejercitarme, necesito ponerme a practicarlo. Lo mismo es la fe. La fe se tiene que practicar, y Dios por eso nos manda a ese tipo de circunstancias, porque tenemos que practicarla, tenemos que ejercitarnos en la fe. A nosotros nos gustan pues las cosas fáciles y automáticas, ¿no? ¿A quién no le gusta eso? Que todo salga bien, perfecto. Pues la realidad es que no es así. Nuestra fe crece en medio de los retos, de los imposibles, de nuestra incapacidad y de nuestra dependencia a Dios. Solamente es así que crece nuestra fe. El hacerlo nos da como resultado bendición, madurez, oraciones contestadas, paz interior. Todo eso es lo que nos da el ejercitar nuestra fe. Queridos amigos, hermanos, yo no sé qué situación estén pasando ustedes en este momento, o qué imposible tienen que le estén pidiendo a nuestro Señor. ¿Cuál es su mar rojo? No lo sé, pero déjenme decirles algo. Si tú estás pidiendo conforme a sus promesas, te doy esta palabra del Señor, que ten la seguridad que Él lo va a cumplir. Si estás pidiendo correctamente, porque muchos de nosotros pedimos cosas
que no están de acuerdo a los planes del Señor, o pedimos cosas muy ambiguas, a lo mejor cosas que nuestro corazón idolatra, ¿no? Pero cuando tú pides cosas que van de acuerdo a su plan, es entonces cuando el Señor cumple con esas oraciones, porque Él es fiel. Y están escritas en la Biblia, y Dios nos ha prometido y se ha prometido a sí mismo en cumplirlas. Déjame decirte, hermanos, esta palabra de parte de Dios: si eso que estás esperando tiene un fundamento en esa promesa, ten la certeza de que el Señor la cumplirá por su fidelidad. Bueno, vamos al punto número 4. Fe es entregarle a Dios lo más valioso. Para eso vamos a leer la última parte, del 17 al 19. Dice: Abraham confió en Dios cuando Dios quiso probar si él obedecería o no. Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. No le importó que fuera su único hijo, ni que Dios le hubiera prometido que por medio de Isaac tendría muchos descendientes. Abraham sabía que Dios tiene el poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo, y fue como si Isaac hubiera vuelto a vivir. Algo realmente difícil de sobrellevar fue la experiencia de Abraham y de Sara de esperar el cumplimiento de la palabra del Señor. Ellos tuvieron que esperar 25 años para que Dios cumpliera esa promesa. Algunos de los que estamos aquí presentes han tenido esa paciencia de esperar la respuesta del Señor por 25 años. Pues no. Tal vez, ¿qué le estamos pidiendo? Tal vez alguna de esas cosas es la salvación de algún ser querido, o tal vez la solución de algún problema financiero, o algún conflicto entre la familia, salud, puede ser cualquier cosa. Sin duda, para Abraham fue muy difícil esta prueba, al grado que en la misma historia nos dice que para cumplir lo que Dios le había prometido, pues tuvo un hijo con su sirvienta, pensando él que le estaba ayudando al Señor. El tiempo se cumplió y ahora Isaac ya era un jovencito. Dios quiso probar nuevamente a Abraham. Ahora le pidió algo sumamente difícil, que ofreciera a su hijo en sacrificio. Pero ¿qué estaba haciendo Dios? Dios nunca había ordenado que se hiciera algún sacrificio de ese tipo, ¿no? Humano. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor? Y otra pregunta: ¿no se supone que Isaac era con el que tendrían la descendencia, que serían como las estrellas del cielo y como tantos granos de arena en el mar? ¿De qué se trataba, pues? Veamos si al recordar el pasaje de la vida del Señor Jesús, para que podamos hacer una comparación. En Lucas 18, del 18 al 25, está la experiencia del Señor Jesús. Dice así: cierto dirigente le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me has llamado bueno? Respondió Jesús: nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no cometerás adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo eso lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. Al oír esto, Jesús añadió: todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Al verlo tan afligido, Jesús comentó: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. En realidad, le resultaba más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Queridos hermanos y amigos, de cierta manera, no por el dinero, sino por los ídolos, podemos identificarnos con este joven. Tenemos un corazón engañoso, tenemos un corazón que opera bajo su propio engaño. Aún en las bendiciones que Dios nos ha dado, como los recursos económicos, etcétera, usamos estas cosas para desplazar a Dios de nuestro corazón. No hace falta tener imágenes en la casa, en la recámara. Bueno, eso sería peor, tener imágenes, ¿no? Porque nuestro corazón parece como si fuese una bodega en la cual guardamos lo que atesoramos, el amor a las cosas como bienes materiales, amor a personas, etcétera, otras cosas que no tienen que ver con el Señor, que nos atrapan y nos hacen confiar en ellos, pensando que ellos nos darán la verdadera felicidad que andamos buscando.
Después de que Abraham esperó por 25 años el nacimiento de Isaac, que fuera su único hijo, ¿cómo imaginan ustedes que amaría a este padre a su hijo? Pues como todos los que hemos tenido la fortuna de ser padres, ¿no? Con todo nuestro corazón. ¿Creen ustedes que Abraham hubiera podido sacrificar a Isaac? Claro que sí, porque él era obediente a Dios. Y esto me recuerda pues que nosotros como padres a veces no queremos ni que les dé el aire a nuestros hijos. ¿Quién le había dado ese hijo a Isaac? Dios. Pero Dios sabía lo que había en el corazón de Abraham. Dios conocía la debilidad de Abraham y ahí lo probó en su obediencia. Al igual que el Señor Jesús sabía lo que había en el corazón de ese joven rico. Y la diferencia está clara. ¿Cuál fue la diferencia entre ellos dos? La obediencia, la fe, exactamente. El joven amaba más a sus cosas, sus bienes, que a Dios. Y él le servía y obedecía todo por esos bienes. Y Abraham amaba y obedecía a Dios y eso le daba la fe, lo fortalecía y lo animaba a confiar en las promesas que el Señor había prometido. Bien, hermanos, fe es dejarlo todo y entregarlo todo, como lo acabamos de ver a través de este pasaje. Dios conoce, hermanos, el corazón de cada uno de nosotros y sabe si tenemos ídolos en ese corazón que están ocupando el lugar que el Señor debería de ocupar. Dios, hermanos, está celoso porque le pertenecemos. Tú eres suyo. Y el Señor Jesús en la cruz del Calvario nos compró a precio alto. Entonces tú eres de Dios, tu corazón le pertenece a Dios, tu vida le pertenece a Dios. La única forma que podemos amar a Dios, en la forma que Dios exige ser amado, es soltando esas cosas, esos ídolos, esas cosas que tenemos en el corazón, que está ocupando el lugar de nuestro Señor. Tenemos que soltarlos. Dios nos requiere a nosotros mismos enteramente, no parte de Él, no de domingo a domingo, es de todos los días. ¿Qué hemos aprendido hoy sobre la fe bíblica, hermanos? Punto número 1, la fe es obedecer el llamado de Dios. 2, fe es vivir como extranjero mirando hacia el futuro. 3, fe es esperar pacientemente ante un imposible. Y 4, la fe es entregarle a Dios lo más valioso. ¿Cuál es tu respuesta, hermano, este día? Les voy a pedir que me acompañen a orar. Vamos a pedir perdón porque no hemos confiado en Dios como Abraham lo hizo. Pidamos su ayuda para obedecer, para mirar al futuro, para esperar pacientemente y para entregarle eso tan valioso para nosotros, pero que está ocupando el lugar que le pertenece a nuestro Señor en nuestra vida. Queridos hermanos, expongan su corazón y mostremos nuestra fe, nuestra obediencia a nuestro amado Señor. Les pido que inclinen su rostro. Bendito Padre Celestial, gracias por enseñarnos de tu palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, la manera correcta de buscarte y de amarte, Señor. Queremos ofrecernos, como el apóstol Pablo lo dice, en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Padre eterno. Rogamos de tu misericordia, Señor, te suplicamos que en estos valles que estemos atravesando, siempre contemos con tu vara y tu cayado, que siempre nos acompañes, nos cobijes, Señor, bajo tus alas. Rogamos, Padre, que para el extendimiento de tu reino podamos ser pieza clave. Rogamos, Señor, que nos fortalezcas, que nos confirmes nuestro llamado. Queremos, Señor, entregarte un corazón limpio, un corazón digno, donde tú puedas habitar dentro de nosotros, Señor, y que puedas mostrarnos, Padre eterno, cuál es la manera correcta de amarte, cómo debemos de proceder en esta nuestra morada provisional, porque tú tienes una morada, Señor, para nosotros allá en el cielo. Gracias, Padre, por todas tus promesas inquebrantables, por todo lo que tú haces, por todo lo que nos das, por todo lo que nos muestras, Señor. Perdónanos si a veces flaqueamos, Padre, cuando estamos en medio de la tempestad. Rogamos de tu misericordia y de tu compañía. Fortalécenos, Padre bueno. En tus manos quedamos, Padre Santísimo, en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Te invito a que cantemos este hermoso canto con todo nuestro corazón.